Ok, nuestros seguidores de YouTube, hace tiempo que no sacamos ningún comentario, conversación. Ha sido varias semanas que hemos estado bastante ocupados en problemas familiares. La mamá de Vicky falleció recientemente y otros asuntos que nos han mantenido ocupados, salvo el tiempo que estuvimos viajando. Hoy queremos resumir la tradición de las entrevistas, que no son entrevistas, las conversaciones. Y nada menos que queremos hacerlo con mi hermano, el hermano del medio, el que me sigue, mi cómplice en las travesuras de la niñez, mi hermano Faure. Y nos motiva esto también el hecho de que Faure recientemente escribió un libro que le salió del corazón, y muy breve el libro, se puede leer en una sentada, pero muy agudo, penetrante. Seguramente los que de la generación nuestra que recuerdan las becas en Cuba y cómo crecimos, sentirán que desde el fondo le salen emociones que creían que habían enterrado para siempre. Recuerdos tristes que nos hicieron más fuertes, pero de haber escogido hubiéramos preferido que no hubiera sido así. Seguro. Entonces, bueno, sin más, aquí está mi hermano Faure, 2 años y medio menor que yo. Andábamos juntos desde pequeños. Orlando, el tercer hermano que no está aquí hoy, demoró mucho más en nacer. Y bueno, esos los 3 bandoleros. Hoy te toca a ti. Hace 3 a 4 años tú me hiciste una entrevista para tu canal. Sí, no, hace fue 3 años, ¿no? Creo que fue un año, no, unos meses antes de la elección, ¿te acuerdas? La elección fue en el 20, así que fue, sí, creo que fue como en septiembre por ahí del año del 20. Bueno, aquella vez 3 años, sí. Te tocó a ti hacer las preguntas, sí. Hoy me toca a mí. No, para mí es un honor del carajo que me hagas una entrevista, si digo algo malo lo corta, pero está bien, aquí estamos. ¿Qué te dio por escribir el libro? Yo creo, fíjate, que el caso tuyo y de Orlandito, ustedes fueron muy centrados toda la vida en muchísimas cosas. Yo no lo fui. Yo creo que tiene que ver en parte por la niñez que yo tuve. A mí, yo siempre estuve guardando eso, muy por dentro. Y yo sí lo conversé. Bueno, contigo lo conversaba mucho también, lo hablábamos. Y yo hablé con algunos amigos en el transcurso de la vida. Sobre todo lo hablé mucho con Isabel, mi esposa. Le contaba mucho a Orlandito, porque Orlandito no vivió estas experiencias, ¿te acuerdas? No, Orlandito pero Orlandito sí las ha oído todas, porque las escuchó todas, ¿verdad? En el resto de la vida, ¿no? De las anécdotas de nosotros. Pero yo viví con ese dolor por dentro. Yo no quise dejar de contar esa experiencia porque de alguna manera yo tenía que dejar esto para que supiera la gente lo que hubiera pasado y lo que pasó con tantísimos niños en Cuba. Miles y miles y miles. Bueno, tú lo sabes, tú estuviste becado conmigo. Y aquello fue una experiencia muy traumática que no quería dejarla hacer y al final me decidí. Fíjate, papi murió en el año 2016, ¿no? 16. Murió papi. Y con papi trabajaba conmigo, íbamos en el carro, conversábamos y yo creo que una vez manejando con papi yo hablé de estos temas y él es lo único callado. Bueno, después de oír alguna de estas historias él me dijo, sin decirme disculpas, papi tenía eso, él no pedía disculpas a la manera tradicional que le hace a la gente, decirme, oye, discúlpame. Pero sin decirme eso, yo sí, hay muchas cosas que yo lamenté. O sea, para mí fue más que suficiente. Claro. Pero después de ese año pasó la muerte de papi y eso, yo tenía eso adentro también y yo lo voy a contar de alguna manera. Y no creo que tenga vocación ninguno de escribir, pero me nació aquello, empecé a hacerlo en el teléfono las historias y ahí me nació la idea de hacer el libro y lo hice. Esa fue la intención fundamental. Y creo que alguna gente lo han comprado y lo han visto y hasta ahora espero, ojalá lo puedan ver en el futuro muchísima más gente. La gente debe saber que de este libro tú no ganas un centavo, al contrario, tú financiaste su publicación. Yo financié todo el libro. Entre los hechos curiosos con relación al libro, yo como persona que lo leyó, recuerdo muchas de las cosas que tú cuentas en el libro, pero el lenguaje en que tú lo cuentas, bueno, lo escribiste en el teléfono. Sí, eso es otra cosa. O sea, que es un libro que abunda en autenticidad. O sea, te salió del alma, lo escribiste en el teléfono, es breve. Lo financiaste tú no vas a hacer dinero de ese libro, no hay manera que hagas dinero de eso. Y se puede adquirir en Amazon por $5. El título del libro es la Escuela del Terror. Y una descripción que estando allí en Cuba uno no llega a abarcar
pero cuando uno crece, uno se hace adulto y especialmente el día que uno tiene hijos, uno comienza a ver la diferencia. Y tú hablabas del viejo. Indiscutiblemente, Fabre, cuando yo pienso en nuestra familia, no solo nuestros hermanos, sino nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nietos, todos somos una familia increíblemente, se puede decir dichosa, feliz. Feliz. No hay nadie en esta familia que es bastante grande, inmensa. Debo decir, vivimos todos en el área de Orlando. Somos como 30 y tantos en total. No hay nadie que jamás haya tenido un problema con la ley, no hay un joven que jamás haya tenido una situación de drogas. Y hay un código de conducta que no está escrito, pero que se sigue por todos los miembros de esta familia. El respeto al matrimonio, a la familia en general, la consideración a las esposas y ante todo la obsesión, la cultura del trabajo desmedido. Esos son valores, pero además la honradez y la sinceridad en las cosas. Son valores que indiscutiblemente nosotros heredamos de nuestro padre o que él nos inculcó en nosotros. A pesar de esos errores, hago este comentario porque la escuela del terror, tus experiencias no pudieron existir si no hubiera sido por la aceptación de los padres nuestros a que nos enviaran a la escuela. En el momento, exacto. Era comienzo de la revolución, tú tenías 6 años, estamos hablando del año 65, cuando empezaste en Flores de la Vida y después fuiste a Caguama. Y la pregunta que es, ¿cómo es posible que los padres hayan aceptado eso? Yo quisiera, no los nuestros, estoy hablando de los cientos de miles de padres que en esa época no éramos los únicos becados en Cuba con ese fervor. Y hoy como adultos, ¿cómo explicar eso? De verdad que no hay, yo creo que no hay una explicación, digo, perfecta de lo que puede haber pasado, pero tengo algunas explicaciones que se me ocurren. Primero, bueno, el inicio de la revolución, la efervescencia aquella, la gente la que creyeron la gran mentira, la mentira que ha durado tantísimo, 64 años. Bueno, ya hoy casi nadie se la cree, pero en aquel momento se la creía casi todo el mundo. Papi, como sabes, mami era gente humilde. Mi papá fue elector de una tabaquería, mami era despalilladora en la tabaquería, era gente humilde. Y se creyeron todo el cuento y toda la mentira que ella. Viene la revolución con todas las mentiras y todos los cuentos de estos de Fidel y el grupo de ellos, y verdad que creyeron que aquello iba a ser algo. También hay un factor que incide en esto muy. Los niños, como ahorita mi cuñada me preguntaba también, los niños no le expresamos estas cosas a nuestros padres, nuestros miedos. Yo tenía un miedo al terror, me imagino que tú también. Lo tenías muy grande, lo teníamos. Y los otros niños que estaban conmigo en las escuelas igual también. Pero nunca le podíamos expresar a nuestros padres lo que nos estaba pasando. Yo jamás le dije una historia de esta a mi madre, que ahí está, ni se la dije a mi padre. En esa edad lo único que un niño siente es miedo y terror. Y fue lo que me pasó a mí. Y yo entiendo que desde el punto de vista de ellos, por ejemplo, mi mamá trataba de hacer, en ese tiempo, ella era una persona muy humilde también, pero trataba de imitar mucho a mi padre. Mi padre era el que tenía el éxito en ese momento, era el que trabajaba, trataba de lograrse un puesto, de lograr mejor equilibrio para la familia, mejor bienestar, y entonces mi mamá trataba de imitar un poco a mi papá. Mi papá trabajaba 16, 18 horas diarias, tú lo sabes. Papi trabajaba con un muro, que decirlo así, y no nos dedicaba el tiempo que normalmente podría haber dedicado. Él vivía soñando en la idea de que hay un mundo mejor y ese mundo que nunca llegó y nunca apareció. Y yo pienso que fue, el resumen, es que no se dieron cuenta de lo que pasó. Claro. Ellos no se dieron cuenta de lo que pasó hasta que ya fue muy tarde. No, y hay que ver cada historia es única en sí misma y hay que verla en su contexto. No podemos olvidar que papi usó zapatos por primera vez a los 14 años. Así fue. La familia de nuestro padre, nuestro abuelo, igualita a la de mami, por cierto. Lo de Casildo, el abuelo español que por parte de madre, y Cristino, el abuelo Cristino por parte de padre y abuela María, tuvieron familias numerosas. Tú sabes, de 10 a 11 hijos cada uno de ellos. Y nunca poseyeron nada, porque vivían de la agricultura, del trabajo en el campo, pero ni siquiera eran dueños de la tierra donde habían erigido su bohío, porque vivían lo que llamaban el Camino Real entonces. El Camino Real en Cuba, ese viene de la época de España, los caminos que eran propiedad del gobierno, o sea, no pertenecían a nadie en particular, y ahí erigían ellos su vivienda.
Y lo que hacían era que podían arrendar un pedazo de tierra a alguien o sencillamente trabajar como jornaleros para alguien que ya tenía esa tierra. Y así fue como vivieron las familias de nuestra madre y de nuestro padre en el pleno campo. Las historias de papi desgarran el corazón porque ellos vivían, compraban en la bodeguita que había cerca ahí en el campo, afiado, como decían en Cuba, o sea, y después iban a pagar la caña. Y entonces criaban puercos, además del trabajo, criaban puercos que en definitiva no se podían comer porque era para venderlos en la época de Navidad. Y mi papá, cuando apenas, nuestro padre, cuando tenía apenas 16 años, fue otra cosa que hacía cuando la época de la siembra iba mal en el área que ellos vivían, era irse a cortar caña a Camagüey. Y se fue a Camagüey con abuelo a cortar caña en esa época. Ahí fue donde perdió un dedo. Y para pagarle al bodeguero. Entonces, tú vienes de una ascendencia así. Papi nació con una astucia natural, una inteligencia natural y apenas aprendió a leer y escribir y después alcanzó el cuarto grado. Un maestro voluntario que iba al campo, visitaba 2 veces a la semana, algo así, los enseñó a leer y escribir. Usó zapatos por primera vez a los 14 años. 14 años, sí. Pero el día que aprendió a leer y tomó un libro en sus manos fue una adicción. No se toma nunca la vida. Para él hasta el día que murió. Y papi murió siendo un hombre de vasta cultura, que aprendió mucho en la vida. Y claro, se justifica que al triunfar la revolución y todas estas promesas de igualdad o el fin de la injusticia, la famosa reforma agraria y todo lo demás, mucha gente se sumó. No pretendamos hoy día borrar la memoria histórica de la gente que están aquí en el exilio como si jamás hubieran tenido una conexión con la revolución cubana, porque eso es falso. La abismal mayoría de los cubanos apoyaron a la revolución porque parecía una revolución sincera, una revolución real, no la traición que resultó ser. Y realmente los que se opusieron desde el comienzo eran las capas más educadas del país, que conocían mejor la historia, que sabían que aquello iba en dirección al comunismo, y las más adineradas que se vieron afectadas en sus bolsillos. Pero la inmensa mayoría, incluyendo la clase media cubana, apoyó a la revolución de Fidel Castro y ese es el proceso que ocupó a nuestros padres. Y nosotros caímos en esa trampa, todos. Hay algo que ahorita no te lo dije, pero si me dejas te lo digo ahora, que me impulsó un poco a hacer el libro también, y fue, yo vi a los nietos míos. Y yo tengo 5 nietos. Tú tienes como 5 también. Estamos llenos de nietos ya. Y las nietas mías tienen, la más chiquita tiene 3, la mayor tiene 4 años. Tengo los nietos de los niños de favorito también. El más chiquitico ahora tiene 2 años. Tengo a Jack que tiene 12 años ya, es más grandecito. Y tengo a Jason que tiene 9. Y yo mirando a la niña de favorito el otro día, el más chiquitico de los nietos míos, dije, cabrón, es increíble. Yo he sido un abuelo y un padre súper protector de la vida. Bueno, ustedes lo saben. Si estamos reunidos, la familia, donde quiera que estamos, la gente incluso a veces hasta se pone a pelear conmigo porque yo estoy mirando a los niños, si se da un golpe o si se van a caer, o que cuídalo aquí. Y yo digo, bueno, ¿por qué en ese aspecto yo he sido diferente a muchísima gente que está al lado mío? ¿Tú viste cuánta gente en la vida me han criticado eso? Oye, pero déjalo, no seas súper protector. Y yo empecé a relacionar eso cuando yo iba a hacer el libro y dije, coño, esto tiene que ver con lo que yo pasé también. Claro. Porque yo me sentí tan desprotegido en todas las partes infantiles aquellas de mi vida, cuando yo era un niño, que yo estaba en esa escuela, alejado de mi casa, con un terror absoluto, durmiendo bajo una cochita con frío y pensando en todas las cosas que narro en el libro. Y yo decía, yo no quiero esto para mis nietos, yo no quiero esto para mis hijos. Y eso me impulsó mucho, mi hermano, que eso no lo pasa en ningún niño de la vida. Claro. Que no lo vuelva a pasar. Los que vivimos esa experiencia, ninguno quisimos que nuestros hijos la vivieran. Tú recordarás cuando papi nos llevaba los domingos por la noche para el internado, después se le llamaba beca. Nosotros íbamos con el moco caído. Íbamos llorando. Y cuando el discurso típico del viejo, a ver si te acuerdas, que decía, pero ustedes no son los únicos. Hay que pensar en el resto de los niños del mundo. Y nosotros hay niños pasando hambre. No me importa lo demás. Yo lo que quiero es quedarme en la casa. Pasando hambre, sí. Pero esa cosa del viejo, el viejo siempre fue así en el sentido que no era un discurso. Papi siempre pensó en el resto, en las otras personas. Y tal vez el tesoro más grande que nos dejó papi con su conducta y su manera de ser fue una conciencia de los demás, de la gente que te rodea, de los demás allá, en todas partes, de tener sensibilidad al dolor ajeno, el resto del mundo, consideración a los demás. Y eso es algo que yo creo que es fundamental en el éxito que como familia tenemos nosotros.
Y es una de las cosas que me preocupa hoy en día de nuestra juventud, de la manera en que se educan las escuelas y de la manera que muchos padres, desgraciadamente, pierden la perspectiva y no inculcan en los hijos el sentido de sensibilidad humana. De sensibilidad humana y de estar al tanto, consciente de que ellos como criaturas son únicos, pero no son los únicos. Exactamente. Y tener esa empatía natural hacia el sufrimiento, el dolor ajeno. Porque es triste ver el egoísmo hoy. Y no es que es egoísmo, es sencillamente una falta de conciencia de que hay otras personas alrededor. Tú sabes, ya sea de tu edad o no, que tienen necesidades también y que sufren o tienen diferentes emociones. Sienten lo mismo, exactamente lo mismo. Esa conexión sí. no existe desgraciadamente en muchos jóvenes hoy día y es triste. All right, vamos a seguir. Ya matamos la etapa del libro. Sí. Recomendamos la verdad que les recomiendo a todos que adquieran el libro de Fabre. Fabre no va a ganar dinero de eso, pero creo que es una lectura que les va a gustar y a los latinoamericanos que nos ven o nos siguen en mi canal, si quieren saber por qué los cubanos detestamos tanto lo que ha ocurrido en Cuba, y si ustedes no quieren que en su país se repita el infierno que es Cuba, tomen ese libro de Fabre como una ventana y una mirada a la niñez, lo que ocurre bajo el comunismo, y tendrán una mejor idea de qué evadir Ok, Fabre, cuéntame la historia más aterradora que tuviste en la escuela. Bueno, yo la cuento la mayoría ahí. Pero mira, hay una que yo no conté, que a mí en la escuela esta de natación hubo una que yo no la conté. Orlandito hablando... Luis Augusto Turcios Lima, sí, de Varadero. Orlandito hablando el otro día me dijo, oye, porque le conté unas cuantas más. ¿Por qué no las contaste? Yo no quería hacer un libro muy extenso, ¿no? Pero tú te tienes que acordar de esta, porque no sé si ustedes participaron en esta. Mi hermano estaba en Polo, en unos albergues un poquito más de donde yo estaba. Pero a la gente de natación, al equipo especial, había un comedor el comedor de la cocina, donde cocinaban todos los productos. Después lo llevaban por un comedor, creo que le decían el 1B o el 2B. Y tenía como una cerquita bajita atrás, donde venía un camión cargado de pollos vivos, lo soltaban allá atrás. Entonces te estás riendo porque te acuerdas. Soltaban esos pollos atrás y como era una escuela grande, y como eran 300 pollos, yo no sé, 400 pollos, aquello lleno de pollo blanco todo, cogían a muchachos, el equipo especial nos daba un pedacito de palo así, para que vean hasta dónde se vuelven insensibles, porque prácticamente se vuelven monstruos los niños, no es mentira. Después de la historia del gato y todas las cosas que hay, imagínate lo que los muchachos sienten entre todo ese terror. De alguna manera tienen que disfrazarse, que se hacen una coraza. Nos daban un pedacito de palo y nos decían, vayan ahí a matar pollo. Esa imagen a mí nunca se me olvida. Yo maté pollo, yo participé junto con los demás niños. Y le damos un pollo, le damos un palo a la cabeza a los pollos y matábamos los pollos aquellos, con una insensibilidad y una falta de sentimiento absoluto que teníamos en aquel momento. Porque nosotros de alguna manera nos sentíamos avasallados y torturados de todas las cosas que nos estaban pasando. Y ya le digo, los niños a esa edad, si no tienen el cariño y la protección de los padres, no se sabe lo que va a pasar en el futuro, porque después que yo terminé la escuela, y tú eres testigo de eso, yo fui un niño rebelde toda mi vida. Tú lo sabes, yo fui rebelde, yo fui contestón, me fajaba con mi papá, le contestaba a todo el mundo. Estos se hicieron ingenieros, bueno, a la universidad. Yo no fui a ningún lado, yo fui prácticamente un problemático hasta que me tocó enderezarme en la vida. Con la mucha ayuda de papi también, por supuesto, que fue el que me encarriló al final. Y mami también. Pero todas esas cosas hicieron mella en mí. Y como esas cuento, había muchísimos más en la escuela, que no los quise contar. Pero el que más me marcó a mí de todo, sin duda, el que más me marcó a mí de todo, era hablando con un muchacho el otro día que estaba en la escuela, que estaba conmigo en la escuela, yo te dije eso, Lancha. Él me contaba, oye, se te olvidó contar el día que había una caseta de la piscina y los muchachos se escondían en la parte de arriba. Y el profesor subía y los tiraba desde el segundo piso para el agua a los muchachos. Y tenían 5 o 6 años igual que yo. Muchísimas anécdotas como esa, para mí todas eran de terror. Por eso le puse al libro la Escuela del Terror. Es un sistema diseñado para privar al ser humano de todo humanismo desde la niñez. De sentimiento, exactamente. Todavía las promesas es sorprendente que el comunismo, que ha sido un fracaso en todas partes, con millones y millones de víctimas, todavía es algo por lo que alguna gente cree. Y bueno, el otro día vimos un anuncio en la Universidad Central, en un mural de la universidad, oh, ¿sí? de aquí de
de la UCF, de la Universidad Central de la Florida, invitando a los estudiantes a una reunión del Partido Comunista local. Es increíble que todavía haya gente, y eso ocurre precisamente porque no tienen idea de lo que es la historia del mundo. Es la vagancia mental esa que existe de la falta de curiosidad, y es el caldo y cultivo de los criminales que inculcan eso. Pero imagínate. Y algo que lleva el hombre por dentro, mi hermano, yo no sé, que no le basta con los consejos, porque mira, ahí está Venezuela. El hombre mira Cuba desde el principio, pasaron 20 años y miren que terminaron. El hombre es por lo que vive, yo no sé. El hombre es el resultado de las circunstancias. Exactamente. Y la humanidad o la sociedad es un niño eternamente maleable. Exactamente. Tú sabes que está aprendiendo. Tú le puedes decir a un niño, no suba que te vas a caer, no importa cuánto se lo advierte, él tiene que experimentar que se caiga, desgraciadamente. Qué pena. La esperanza es que una vez que los pueblos han vivido la historia del comunismo, cuando esta termina, no que no vamos a repetir. Hasta que pasen tantas generaciones que lo olviden. Y esperemos que las generaciones que viven hoy en libertad no olviden que los países que disfrutamos libertad no lo eran en el pasado. Este país maravilloso que es Estados Unidos tuvo la esclavitud, como lo tuvieron muchos de nuestros países latinoamericanos, y las diferencias raciales contempladas en la ley existieron hasta hace apenas 60 años, 50 y tantos años. Hermano, ¿cómo fue tu experiencia del servicio? Porque yo no pasé, yo fui directo a lo militar, yo no pasé el servicio militar. Orlando se le escapó al servicio militar. ¿Cómo fue tu experiencia? Yo recuerdo que fui a verte una vez a la unidad. Tú sabes que yo era el cabeza loco. Yo fui un maestro provisional, y cuando en el añito ese que fui maestro no me llevaban. Decían, los maestros aplazados. Decían, aplazados por la economía del país. Una cosa. Pero nada más quise así que nació Favorito, y yo salí de maestro y ahí mismo me prendieron. Orlando estaba estudiando en Odessa, creo que tú estabas en Angola, ¿no? No, sí. Yo estaba en la Unión Soviética, me gradué y cuando tú caíste en el servicio yo estaba todavía en la Unión Soviética, pero regresé y tú todavía estabas en el servicio. Y recuerdo que fui a visitarte a una unidad allá estaba por el Cotorro. Sí, era cerca de La Habana. Era en Monterrey, era cerca de... la artillería antiaérea, ¿no? Sí, una cosa estúpida. Que no había ni artillería ni había antiaérea. Porque esa es la otra gran mentira del comunismo. Y tú hablabas de la gente en Latinoamérica y el resto del mundo se lo creen. En Cuba posiblemente ni tirapiedra haya. Porque, por ejemplo, le decían a la gente, tú eres mecánico de oruga, tú eres mecánico de cañón. Y en 3 años que estuviste ahí nunca vi ni un cañón ni una oruga. Las cosas así terribles. Pero metiéndose esas mentiras en esas cosas, una experiencia muy, muy mala también, pero... pasajera, si viene a decirse, por todas las cosas que nosotros pasamos toda la vida, becado toda la vida, así que en definitiva fueron 3 años, pero por cierto, después lo cambiaron a 2 años, pero yo sí tuve que pasar los 3 años. Nos llevaban unas maniobras, dicen que eran unas maniobras allá en Pinar del Río, que era para reírse, porque nada más que era pasar frío y pasar trabajo. El entrenamiento era pasar frío y pasar trabajo. Primero te llevaban la maniobra cuando hacía frío, Con ropa no podías llevar abrigo, ni podías llevar nada, y tenías que dormir arriba de la hierba. Una cosa desastrosa. No hacías nada todo el día, comiendo como si uno fuera lo que te encontrara. Una comida desastrosa. Así fueron 3 años. ¿Qué pasaste más? ¿Ganas de dormir o hambre? La guardia, mi hermano, la guardia. 4 horas de guardia y 2 horas dormir. 4 horas de guardia y 2 horas dormir. Entonces la gente porque además las garitas eran de hierro, totalmente de hierro. Imagínate con un frío, un hierro arriba, y la gente con un fusil, que el fusil no disparaba tampoco, ni tenían balas. Cosas absurdas, estúpidas, como siempre. Y la gente se guindaba de fusil, mi hermano, eso no era cuento, se guindaban, cogían la barra que tenía fusil, la guindaban arriba de la garita, la hacían unir para quedarse dormido. Guindado así. Y yo decía, yo no puedo hacer eso. Y había uno que le decía el patico. El patico decía, no, la gente le decía, patico, porque la guardia era 24 horas. Y de las 24 horas era 4 despiertos, 4 de guardia y 2 dormidos en el albergue. Te llevaban caminando cuando llegaba al albergue, que estaba al otro extremo, casi 1 milla, prácticamente ya te robaban 1 hora, ¿no? O sea, era acuéstate y levántate. Y entonces yo no puedo hacer, yo si no me pasaba las 24 horas y dormir. Y él decía, no, mira, chico, está más raciva y te quedas dormido. Y la gente decía, no es posible. Y muchísima gente lo hacía y se quedaban dormidos, porque después lo metían en calabozo si te encontraban dormido también. Una cosa terrible, terrible. Pero bueno, una de las tantas experiencias que pasamos ahí. Bueno, yo quiero ahora pasar un poquito más adelante, una anécdota de algo que te pasó a ti cuando yo estaba aquí tratando de que vi que los niños los dejaran salir de Cuba y haciendo campaña y eso. Y tú en tu puesto de trabajo todavía con cierta conciencia fuiste a ver al jefe y cuéntame eso que le dije, que fue al núcleo del partido, no sé, cuéntame la historia otra vez. Fue en la empresa donde yo trabajaba en una empresa de alimentos ya, ¿no? Porque lo interesante es la respuesta que te dieron, ¿no? Por sí.
desde que mi hermano se fue en el año 91, la primera vez, bueno, después cuando fue a recoger a Vicky y los niños, todo el mundo sabe, bueno, la historia Oreste la conoce todo el mundo, no tengo por qué repetirla. Y la campaña que él hizo para que dejaran salir a Vicky y los niños. Y yo, bueno, desde jovencito, la inteligencia en las personas, hay mucha gente que no son inteligentes, yo no creo que sea más inteligente que nadie, pero las personas que tienen raciocinio, de mi Cuba me quedan que la respuesta, empiezan a chocar desde la juventud, y bueno, si los malos son tan malos, ¿por qué hacen las cosas buenas? Y ya tú ahí empiezas a chocar con el mismo sistema. Pero tienes que vivir, como la gente que está en Cuba en esa época, tienes que trabajar en algo. Yo trabajaba en alimentos y yo me creía en aquel momento, de verdad, viendo la tortura que estaba pasando Vicky y los niños, que si yo podía hacer algo en favor de que dejaran salir a Vicky y los niños, porque le estaban negando. Y yo sabía que mi hermano había hecho una huelga en Barcelona. En Barcelona no, disculpa, fue en Madrid. Y había hecho muchas cosas, había hablado incluso con algunos dignatarios tratando y no le hacían caso. Y Fidel en su arrebato le decía que no. Y toda esa historia que nosotros sabíamos. También lo sufríamos mucho, hermano. Lo sufríamos terriblemente porque los niños y Vicky vivieron un tiempo también en la casa, pero vivían en La Habana. Y nosotros casi toda la semana íbamos allá a llevarle comida, a verlos. Y yo sentía que el dolor muy grande. Y entonces, para hacerte lo más escueto, yo hago una carta diciéndole al director de la empresa que se la presentara al partido de la empresa, el secretario del partido, no sé quién era la empresa, también pidiéndole que por alguna vía se le hicieran llegar al del partido para que y una carta a Fidel, que dejara salir a Vicky y a los niños, que no hacían nada con tenerlos ahí en Cuba. Y yo hice aquella carta y fue con un borrador y alguien que estaba en la oficina, te voy a hacer el cuento tal y como es, que a lo mejor tú no lo conoces. Incluso el que era jefe mío estaba de vacaciones, que era subdirector. Él no estaba trabajando. Pero yo hice la carta y la dejé a la oficina y una de la gente que estaba conmigo en la oficina me dijo, no hagan nada, muchachos. Eso no hay, porque éramos antirrevolucionarios aquellos, como pasa con la mayoría de la gente, incluso ahí en Cuba. Pero nadie hablaba, todo el mundo sabía lo que podía pasar. Pero sí tenía la esperanza de que de alguna manera oyeran mi voz en aquello. Y yo hice la carta y dejé el borrador arriba de la mesa. Y no la hice, y ya se me olvidó la carta. Y a la semana siguiente yo salgo de vacaciones. Y estando en mi casa de vacaciones, a las 6 de la tarde me llama y dice, oye, viene una gente en bicicleta, ni me recuerdo ahora que fue, y dice, oye, hay una reunión que tienes que ir a las 8 de la noche a la empresa. Yo tenía un carrito destartalado cuando andaba en aquello y yo fui a una reunión en la empresa a las 8 de la noche, cosa más grande. Me recuerdo, y yo de vacaciones, no, sí tienes que ir, importantísima la reunión contigo. Y fui inocente, no sabía lo que iba a pasar. Y cuando llegué a la reunión, que yo abro y veo director, vicedirector, él dice que estaba el partido completo ahí, había gente del partido provincial, del partido municipal, una pila de gente. Y ¿esto qué cosa es? Yo dije, bueno, yo todavía a esa altura no conocía que era la reunión. Había una persona, amiga mía incluso, que yo lo consideraba amigo, que se había apoderado de aquel borrador que yo dejé arriba de la mesa, se lo había hecho llegar al jefe mío que estaba de vacaciones. El jefe mío vino de vacaciones y había programado toda aquella orquesta sin yo estar, porque yo estaba de vacaciones. Y me habían llamado aquel día para la reunión para hacerme un juicio público, sacarme, botarme del trabajo. Y yo me siento callado en la reunión. Y yo todavía a esta altura no sabía lo que era, hasta que dice, no, esta reunión es por ti. ¿Por mí? Sí, porque te hiciste esta carta. Ese era el director de la empresa. Ese director era íntimo amigo mío, una gente buenísima. Que Dios lo tenga en la gloria, ella murió, pero un amigo increíble. Y él callaba la boca y yo no veía que él hablaba, pero el director empezó a decirle, también tratándome de pasarme la mano, ¿no? Pero empezaron a salir toda la gente del partido que había que sancionarme, que yo calladito, no hablaba nada. Cuando me dejaron hablar, yo dije, bueno, si esto es un juicio político, yo no sé qué cosa es esto, pero si yo tengo derecho a hablar, ¿no? Hasta que me dieron derecho a hablar. Bueno, yo dije todo lo que me salió de la mano. Y empecé diciendo hasta la traición de haber cogido una cosa sin mi permiso, de mi lugar, y haberla hecho público, y haber hecho toda aquella orquestación sin decirme nada. Yo no era un delincuente común para hacerme aquel tipo de cosas. Y además que no había cometido ningún delito, no había matado, no había robado, que eso parecía un escarmiento absurdo, estúpido. Le dije todas esas cosas. Y me recuerdo que es la anécdota que tú sabes, que había un funcionario del partido, era una funcionaria, mejor dicho, una de las grandes funcionarias del partido de Matanzas, que se paró y me dijo, ¿cómo es posible que tú hayas querido, porque lo más importante es que cómo es posible que tú hayas querido que tus sobrinos vayan para ese país para convertirse en drogadictos, en delincuentes, que es lo único que se puede hacer en ese país? Y yo no me recuerdo a qué momento le contesté, bien contestado le contesté. La reunión terminó, me sancionaron, me hicieron todo lo que iban a hacer. Y la anécdota graciosa es que al cabo de 3, 4, 5 años, no recuerdo cuándo fue, esta misma funcionaria estaba trabajando en un Serviplaza, de estos de los que había en llave, que ya no tenía que ver con el partido, era la cajera ahí. Y yo estaba comprando algunas cosas. Y cuando voy a pasar veo que es ella. Ella me cobró todas las cosas, papá, y le dice así, fulana, y me acuerdo el nombre ahora, se quedó mirando.
¿te acuerdas de mí? Dice, oh, sí, ¿cómo tú estás? Porque a esa altura la gente son más afables que nunca, ¿no? Sí. Oh, sí, ¿cómo tú estás? ¿Qué hay de tu vida? ¿Qué esto, lo otro? Y yo, no, ¿te acuerdas de mi sobrino? Sí, Dios, déjame decirte algo. Ninguno de los dos ni son prostitutas, ni son delincuentes, ni son drogadictos. Son muy, muy bien educados como la mayoría de los niños en ese país. Se quedó así, bye, salí para afuera. Bueno, esta anécdota. Esa es una de las muchas anécdotas y ni merece comentar, pero tengan una idea. No, anécdota fantástica. Ese es el comunismo, señores. Esa es Cuba, tú Yo sabes. sabes que monté un día, me paró un militar, iba de botella, ¿no? Y salí de Pastorita, yo creo que te hice ese cuento también, ¿no? Y yo me siento en la parte de atrás, ¿no? Y el que iba adelante, hablando con militar, iba hablando que era hermano tuyo. No. ¿Te das cuenta? Yo te hice esa anécdota. No. Iba hablando, sí, yo lo conozco. Y decía que te conocía a ti del IBM en La Habana, o no sé cuántas cosas, papá. Y yo fui desde Pastorita hasta Peñasarte, iba así riendo. Mi madre. No, que sí, no, y mi hermano, y el otro le iba hablando, el militar, porque iba a decir militar. ¿Pero que era hermano del carnal o...? No, hermano tuyo, que era hermano Oreste Lorenzo. Papá, y yo me acuerdo cuando me va, digo, oye, ¿qué dice? Ese no es hermano, ese no es hermano Oreste Lorenzo. Ni le dije que era el hermano. Ese no era hermano Oreste Lorenzo. El tipo se me quedó mirando así. Digo, las cosas que suceden en Cuba son algo increíble. Ay, Faure, bueno, poco tiempo después, el primer menú fue Orlandito. Y todos bueno, vinieron. primero veniste después tú. Sí, claro, estando aquí, pues. Yo me establecí en Orlando desde que llegué y después llegó Orlandito aquí a Orlando. Después llegaron mami y papi. Bueno, llegaron los padres de Yo llegué Vicky. primero con mami y papi. Sí, ¿verdad? Yo llegué en julio, sí, mami y papi. Bueno, mami y papi habían estado antes, ¿no? Sí, habían estado visitando. Porque ocurrió una cosa ahí que de no dejar salir a nadie de la familia del traidor, Así hubo un mismo. cambio en algún momento. Es una anécdota que no vamos a comentar sobre eso ahora, pero fue una conversación telefónica donde yo dije ciertas cosas que hizo, parece razonar a la gente de allá en Cuba, que lo estaban grabando todo, y el hecho extraordinario es que todo el mundo en la familia se ganó la visa. Sí. Que es algo yo rarísimo. creo que cogieron miedo, mi hermano. Yo pienso que cogieron miedo, no hay otra cosa, porque ellos se la dan de valiente, porque son bien si tú cobardes. dices eso, habría que responder miedo a qué. Entonces, vamos a dejar esa cuestión abierta, y ellos tuvieron sus razones que le parecieron más inteligentes, realmente lo eran, dejar que todo el mundo viniera. Y de alguna manera que yo no sé, sinceramente, toda la familia se ganó la visa. Porque la gente puede preguntarse eso. Sí, ¿no? la gente piensa incluso que Mi hermano, mis Benito. padres, mis cuñados, mis suegros, todo el mundo. No, todo el mundo se ganó las visas y fueron viniendo. Y mami ya, al principio no los dejaban salir, habían estado 2 veces aquí, mami y papi de visita, y ya vinieron definitivamente. Tú llegaste un poquito antes que Yo llegué ellos. en julio y en diciembre, 6 meses después. Del año 98. 98. Llegaron ustedes. Orlandito llegó en el 95. 95. Los suegros míos, los padres de Vicky, llegaron a principios del 96. 96 por ahí creo, ¿no? Sí, a principios del 96. Orlandito llegó, Johnny estaba acabado. Bueno, tenía 6 meses, 6, 7 meses tenía Johnny. Chiquitico, sí. Que hay una foto por ahí, Orlandito dándole una mordida a Johnny. Sí, tenía un cachete. Y así se estableció la familia, creció y se estableció, y somos más de 30. Yo conté el otro día que iba por 35. Sí. Contando por eso ya no podemos dar dar tantas fiestas juntas. Antes damos una fiesta, eran 10 o 12, ya son 30 gente, parece. Porque ya tus hijos ya vinieron. Tú aquí no tuviste nuevos hijos. Yo tuve uno más, que fue Johnny, y Orlandito tuvo a Luke. O sea, incluso de segunda generación, los hay que han nacido aquí. Y está la tercera generación, que ya son una pila. Tú tienes 5, yo voy para 5, son 10. Tú sabes. Mis nietos solo ya son 10. O sea, la familia ha crecido muchísimo. Y todos estamos aquí en el área. Pero bueno, tu suerte cambió el día que pudiste dejar Cuba. No, y yo no puedo parar de reírme de las anécdotas tuyas cuando llegaste a Estados Unidos. Primero porque a ti te llegó la visa como tú no la esperabas. Tú no a esta gente le da mucha risa las anécdotas que yo cuento. Tú estabas enamorado de tu casita, que la hiciste tú mismo, por cierto. Tu casita la hiciste en el barrio de Pastorita, la fabricaste tú mismo, sin saber nada de construcción, de mampostería. Te parecía que era una maravilla de linda aquella casa, que no lo era, pero bueno, para los estándares cubanos. Los taibines que no alquitraves, con 2 varillas nada más. Arriba aquí. El desastre, pero bueno. Tenías tu casita y yo decía por teléfono, Fabre, pero ¿cómo tiene que venir? Y dice, mi hermano, es que no sé, que yo allá no tengo nada que estar con todo. Yo decía, muchacho, piérdete de allí. Y viniste, ¿no? Sí. Porque no te queda más remedio. Tus hermanos estaban aquí, ya los viejos estaban aquí. Y tú dijiste, me tengo que ir. Y viniste para acá, pero con esa cosa de dejar aquello allá. Cuéntame,
cómo fue la historia del primer ticket que tú cogiste aquí en Estados Unidos. No, el ticket no, hay una anécdota simpática, no fue un ticket exactamente. No sé si a esa te refieres, ¿no? Pero, bueno, lo que te voy a decir, cuando a mí me llegó la lotería a la casa, déjame hacerte ese cuento, llegaron en bicicleta con un sobre amarillo. Y yo siempre quise venir para aquí, siempre. Y tú sabes, cuando los niños chiquiticos, nació allá. El los juguetes, lo que los niños lo que piensan en los juguetes. Saben que hay juguetes y en Cuba no hay nada. Pero Isabel no quería. Isabel tenía toda su familia en Cuba, ya los tenía ustedes aquí, a ustedes Landito. Lo único que tenía en Cuba era mamá y mi papi, que vinieron un poquito después. Pero convencimos ahí, sí vinimos para acá. Pero hasta dónde llega el miedo en la epidemia del cubano que ha vivido toda la vida allí, que yo llegué y empecé a trabajar con Orlandito en una iglesia. No sé si te recuerdas de una iglesia. Sí, Orlandito era supervisor y trabajaba por una compañía de construcción. Mario, no recuerdo, Capri Home, creo que sea. Sí. Y Orlandito me había dado una camioneta Nissan viejita, que por ahí está la foto, te la mandé ayer. Bien viejita, para yo poder trabajar. La misma que yo le había dado. La misma que tú le habías dado. Que por cierto. Oye, cómo duraba la camionetica esa. Esa camionetica. Esto es lo que hace este país extraordinario. Sí, yo no quiero hablar mucho de eso porque es lo que yo quiero que ustedes hablen. Y Orlandito es otro que vamos a entrevistar en el futuro, pero ya que sale la camionetica. Nosotros desde que nos establecimos en Orlando, una de las razones era porque estaba lo suficientemente cerca de Cuba para, tú sabes, tú tienes ese link, enlace emocional con Cuba todavía, los amigos, siempre hay algo que queda en Cuba, ¿no? Y lo suficientemente lejos para integrarnos a la sociedad de este país. Y fue lo mejor que hicimos, porque todo el mundo en la familia es americano de verdad. Nosotros nos sentimos en casa. Este es nuestro país, todo el mundo habla inglés, no tenemos problema. Es más, que nunca miramos ni la televisión en español. Pero bueno, el caso es que vivíamos en una comunidad que los únicos extranjeros éramos nosotros. Y todos los vecinos eran americanos, los únicos ahí. Entonces vi que yo sin aprender inglés y nada, tuve que aprender. El vecino y la vecina nuestra, Jeff y Tammy, bueno, americanos, pero no... Gente buena, que es la que la gente... Hay muchos estereotipos en Cuba y fuera de Cuba sobre Estados Unidos. La familia norteamericana es maravillosa. La mayoría de la gente son buenas personas. Generosa, son bien atentos. Y esa gente no hacía más que ayudarnos, tú sabes. De hecho, los niños de ellos están pequeñitos, una nació allí, los otros estaban bien pequeños. Nosotros fuimos padrinos de ellos. Sí, ustedes son los padrinos de ellos. De los hijos de ellos. Había esa relación casi familiar entre nosotros. Y él tenía esa camionetica. Y cuando él se entera de Orlandito, que fue el primero en venir, venía, que le compartimos la noticia, me dijo, esta es la camioneta para tu hermano. Wow, y eso fue tú. Increíble, compadre. Mire, eso es increíble. Sí. Es la de Tam. Es increíble, sí. Yo me acuerdo de eso. Mi hermano, estoy hecho un viejo. No, mi hermano, eso no es malo. La gente se pone sensible porque son historias que tocan el corazón también. Tocan el corazón, yo pero además, especialmente con lo injusto, porque hay tanta injusticia, hay tanta percepción equivocada en cuanto a los norteamericanos, que si son secos, que si son estos. No, señor, no. Yo por mi experiencia personal de este país, de tratar a las personas en este país, la cultura, la idiosincrasia americana y los valores de la familia americana, yo los adoro. El trato, no hay una persona que no te dé los buenos días, que no te sonría, que en todos los lugares que tú vayas. Y para terminarte la anécdota de la camionetica, mi hermano, simpática, estábamos trabajando haciendo la iglesia aquella que Orlando estaba haciendo para Capri Home, de supervisor, y me mandan a Home Depot a comprar una cantidad de palos, no me acuerdo. Y él me dice, mira, porque todo era explicado en aquella época, no, compra estos palos. Y cuando aquello era que había poquita gente que hablaba español, no había casi nadie en Orlando, era chiquitico. Bueno, de hecho lo que había no existía la 417, nada más que era la 408, que vacía casi estaba en aquel tiempo, en el año 98. Y yo compro los palos, los pongo atrás de la camioneta y sin pensar entonces, y cuando hago así que va a salir, ay mi madre, y si me para la policía ahora que yo digo, ¿dónde está la factura? Porque además había comprado cacho aquello. No, voy preso. Y yo manejé desde ahí hasta la iglesia, que fue alrededor de 7 kilómetros. Yo vi un policía que yo casi para no decirlo textualmente, casi me corrijo. Yo dije, ay, mi madre, que no me caiga atrás y no me caiga. Y así llegué a la iglesia, y cuando llegué a la iglesia, mi hermano, está loco, padre, una factura, algo, si a mí me para. Y se chorrea. Y dice, ¿cómo? Mierda, mi hermano, te puedes comprar un barco si te da la gana. Aquí la policía no vive para eso, no le importa. Eso no es para hacerte la vida de yogur. Ellos viven para cuidarte de ti, no para... Y eso fue una de las tantas cosas que a mí me impactó. Acabado de llegar. ¡Isa! ¡Isa!
Eso fue una de las tantas cosas que me impactó aquí, que me dio una risa cuando llegué allá. Pero yo hablando, mira que muchísimas cosas como eso. También llegué a la casa, otra de las cosas que uno le pasa aquí, no sabía inglés y a cada rato te llega una cartica a la casa. Ustedes se ríen con aquello. Y entonces, las carticas esas son gente que te están ofreciendo o trabajo o no sé qué más y te dice que te van a pagar después la casa. Yo no entendía nada. Lo único que tú ves es el número al final que te ganaste. No, tú ves el número 2.000 pesos y pero ¿a quién diablo le llevo yo dinero ahora? ¿Cómo esto? A mí me están diciendo que yo debo 2.000 pesos que tengo que pagar, porque yo decía, pay $2,000. Oh my God, ¿qué le tengo que pagar? Y al otro día iba con la carta. Con la gente yo no moría poder. Iba a pagar con la carta. Hermano, mira, dice que yo debo 2.000 pesos aquí. Y se lo han dicho, ¿qué, hermano? No te debo 2.000 pesos. Es que si tú quieres eso, te dan 2.000 pesos. Y no sé tú no llamabas por teléfono y ahora me llevo 1.000 pesos. Yo siempre decía, me voy para Cuba, entonces me voy para Cuba. ¿Te acuerdas? Yo decía, no, el dinero aquí no, vaya, porque págame la gente, págame lo que quiera, a mí el dinero, muchacho, al año estaba diciendo, no, págame tanto a la gente, porque sí. Es irremediable. Muchas anécdotas, trabajamos muy duro en esa iglesia. Recuerdo que yo llegué de Cuba, nunca había trabajado así en Cuba. La gente que en Cuba trabaja, y yo sé que hay gente que han trabajado duro, sobre todo los cañeros, eso es mi respeto absoluto. Pero la mayoría de la gente en Cuba realmente no sabe lo que es trabajo. Saben cuándo es trabajo cuando llegan aquí. Y yo fui uno de las tantas gente. Yo trabajé en Cuba en la escuela del campo, estuve becado siempre. Y estuve alguna vez en la caña también, 15 días estuve en la caña. Veía a muchos campesinos trabajar como mulos, pero a mí no me tocaba haber trabajado como la mayoría, en trabajo duro. Y yo recuerdo que yo llegué a la iglesia, mi hermano, estaba echando el Fury grande, una zapata enorme allá con mangueras estas, con las pompas chiquitas, twin chip pompas, y estábamos por aquí y allá. Y yo trabajé tan duro que yo dije, ese primer día de trabajo, digo, yo creo que aquí todo el mundo, todo el mundo está viendo, esto tiene que ser un bolche, esto no puede ser verdad. Digo, no, esto es mentira. Y yo estaba bañado de sudor de arriba abajo. Yo dije, esto no puede ser mentira, esto tiene que ser mentira, mañana tiene que ser diferente. Cuando terminé el trabajo, le dije a mi hermano Orlandito, mañana como él, le dice, no, mañana lo mismo. Y así nos metimos un mes poniendo concreto todos los días, mi madre, qué manera. Y después con el frío, trepado arriba con no sé cuánto, creo que había 1 o 2 grados trepado, trabajando en el techito de la iglesia, terrible. Pero bueno, así nos fuimos casi todos forjando el camino. Y mira, hasta aquí hemos llegado. Oye, tú sabes que estaba escuchándote y casualidad apreté un botón aquí por error, yo no sé, y empezó a moverse todo este asiento. No te preocupes, yo no entiendo esto parece un asiento de nave espacial. ¿Qué cosa? Yo no entiendo, esto es para la cabeza y cosas. Mira eso. Sí. Oye, hermano, bueno, han pasado ya, imagínate, desde el 98 ahora 25 años. Y tú recién acabas de retirar. Ya me retiré, hace casi un año. Descríbeme, descríbele a la gente que no sabe. Un día, vamos a decir que por muchísimos años tú no tuviste vacaciones, ni restaurante, ni fin de semana, esas cosas. Tú sabes, había una prioridad más importante en tu vida, que era tu hijo, tú sabes, y después el favorito que llegó también, tus nietos, la familia, echarla para adelante, pagar tu casa, todo lo demás, ¿no? El primer carrito que tuviste fue regalado, que el vecino mío se lo regaló a Orlando y Orlando se lo regaló. Tuvimos la suerte de que era la carambola. No le cabía un golpe más por ninguna parte. Y no se rompía. No se rompía. Una camioneta en Nissan. Papi la tuvo después. Cuando yo me de papi. Porque la gente ve, llegan por ejemplo de Cuba y ven que somos una familia exitosa económicamente y piensan que, boom, por maravilla. No, los trabajos por la gente. Y no es así. Hay una historia larga de sacrificio, pero mucho trabajo también. Y muchas abstinaciones, porque la gente quiere gastar el futuro hoy. Y no es así. Usted hoy ahorra para el futuro, que es diferente. Pero cuéntame un día típico, no te voy a decir ni el más duro ni el más suave. Un día típico tuyo en la construcción, en los últimos años. Voy a coger, por ejemplo, bueno, como tú sabes, Orlandito tiene de promedio 8 o 10 horas mensuales, abiertas, trabajando. Y nosotros hacemos... No entiendo eso, ¿cómo explicas eso? 8 o 10 horas en diferentes lugares de Orlando. Tú lo ves, escuelas, obras en Orlando. Escuelas, muchas escuelas que hacemos, edificios de diferentes tipos. Pero voy a coger una y fue de las bastante viejitas, ¿puedo ser, no? Sí, como 15 años estábamos haciendo un convenio. La mayoría de todos los trabajos son como este que voy a contar, muy relativamente, solamente un día de trabajo. Pero así fue constantemente. ¿Cuál es el Convention Center? Sí, el Convention Center. Yo recuerdo esa hora. Ya yo era general superintendente de la compañía de Orlando y atendía los trabajos, todos los trabajos cuando aquello no había tantos trabajos como hay hoy.
Había 5 o 6 trabajos promedio tenía Orlandito en diferentes lugares, algunos más grandes que otros. Y el más grande que había en ese momento era el Convention Center. Pero yo estaba haciendo una cárcel, la cárcel de Orlando, ¿te acuerdas? Que era de paneles también. Y estaba centrado en ese trabajo porque Orlando había contratado a unos supervisores, un supervisor americano que era el que estaba atendiendo aquella, y habían como 18 gente haciendo aquella obra y eso, y Orlandito le fue muy mal en ese trabajo. Es el único trabajo que por poco tiene que cerrar la compañía en aquel momento. Perdió mucho dinero en ese trabajo. La suerte fue los otros trabajos que con eso compensó. Pero llegó un momento en que no pudo más con eso y él vino y me dijo, mi hermano, lo siento, tienes que salir de aquí y vete para el Convention Center. Y yo estaba con papi, no se olvida aquel día. Y yo cogí, arranqué el carro, me fui para el Convention Center. Resuelva que a tu manera. Habían 18 gente cuando yo llegué ahí. Al otro día habían 4. 4 gente, porque eso enseña que el ojo del amo, como se dice, engorda el caballo. Al otro día habían 4 gente. Tuve que despedir a 12 gente. Y con 4 gente nos quedamos trabajando durante una semana más o menos, hasta que después lo subí a 10 gente y con 10 gente se terminó la obra. Él no perdió más dinero aquella obra. Y valió mucho el conocimiento que ya tenía anterior, porque yo había empezado haciendo obras chiquitas y cosas chiquitas hasta haber llegado a aquello y tener el conocimiento que ya tenía para aquello. Pero era un relajo lo que estaba bien malo aquí. Y los carpinteros cuando aquello era parado y ellos no daban pala porque ellos no podían dar pala. Cuando la construcción en Estados Unidos hay que hacer de todo. O sea, el carpintero, tú lo sabes, suelta el jolonco y se pone a dar pala, se queda pala, y si tiene que echar concreto, echa concreto. Si tiene que amarrar varilla, amarra varilla, según lo que pide el trabajo en ese momento. Pero era un trabajo tan fuerte, para que tengas una idea, y tú te debes acordar de eso, porque tú creo que tú pasaste por ahí también un tiempo en esa época, que los concretos, yo salía de ese trabajo, yo no dormía, a las 6 de la tarde y a las 1 de la mañana tenía que empezar ahí para estar con ¿A qué hora te levantabas? Muchas veces. Bueno, en ese momento yo no dormía. Me empezaron a salir las manchitas chiquiticas estas que ven ahora. Cuando aquello, porque también tuve unos trabajos en el aeropuerto que fueron bien malos. Pero el estrés era terrible, Lo que había que trabajar ahí, yo no sé cómo lo resistí. ¿Cuántas horas tú trabajabas en el día? Pero normalmente, bueno, en la semana sí lo puedo decir que trabajaba 70 horas como. Yo trabajaba como un mulo. Yo salía de mi casa, normalmente me levantaba a las 4 de la mañana, los trabajos comunes, pero no llegaba a mi casa hasta las 7 de la noche. Cuando el Convention Center, peor, porque aunque ese era el promedio diario que uno trabajaba, cuando viene el concreto, porque en definitiva esta compañía también, lo esencial era echar los concretos se echan por la madrugada. El concreto era a las 1, a las 2 de la mañana y tenía que estar ahí también. Yo quería estar ahí para que todo saliera bien. Yo recuerdo una anécdota de ese trabajo. Y espérate, y una cosa terrible para los que no saben, en una compañía de concreto, este lo sabe porque ya después empezó a hacer concreto también. Usted llega y hay 1000 cosas que usted tiene planificadas y siempre algo sale mal. Sí. O llueve, que en concreto no puede haber lluvia, o hay mucho viento, o los camiones de concreto se atascan, o se atasca uno en medio del camino y no deja pasar los demás, o se rompen los vibradores, o no hay luces, las luces le encienden. O hay un accidente en el camino, en la carretera. Es terrible de cosas. Y el concreto llega tarde, y si llega tarde ya lo tienen que virar. Tienes que virarlo porque tiene un tiempo específico. Una vez que se prepara la mezcla en la planta, tiene que echarse ante un tiempo determinado. Exacto, si no, no funciona. El concreto es su función, si no, si hay un accidente en la carretera y se trancó el tránsito, ya perdí el dinero también de concreto. Esos son riesgos que corre el contratista, que la gente a veces no entiende, pero un camión de concreto, eso puede costar, no sé. Sí, hoy en día, un día cuesta, un camión de concreto está de 10 yardas, cuesta 2.000 pesos. 2.000 y pico pesos que se fueron a la nada ahí, por un simple accidente de tránsito, un problema en el camino. Exactamente. La temperatura que bajó más de lo estipulado, porque el concreto tiene cierta temperatura. Tiene que tener el aire, el agua, viene con toda la mezcla presente que tiene que estar. Los vibradores, se va la corriente y no fuiste lo suficientemente previsor como para tener generadores portables en la obra y de pronto se fue la electricidad. Tú no puedes echar el concreto sin utilizar. Tienes que vibrarlo obligado. Yo recuerdo una anécdota de ese trabajo de Orlando allá en el Convention Center, que había unas fundaciones muy grandes y profundas que estaban haciendo para unos pilares que iban para las columnas de frente. Que iban después esas columnas que aguantaban el techo de acero. Y entonces se excavaba todo aquello, se tenía listo para el otro día poner la varilla y demás, y cuando llega por la mañana aquello está lleno de agua. Entonces busca la pompa. Terrible. Pero si no llovió anoche, y así pasó varias veces, no se sabía de dónde venía el agua. Y me acuerdo, se usaban las pompas para sacar el agua, prepararlo otra vez. Era una lucha de misterio, tú sabes. Hasta que Gino, ¿te acuerdas de Gino? Gino, un italiano que trabajaba que además fue empachador después, sí. Que empezó como carpintero ese también. muchacho era maravilloso. Buenísimo. Italiano, de origen italiano.
Gino en la noche dijo, no, yo me voy a quedar aquí. A ver de dónde sale el agua. Y yo llego ese día a la hora, como a las 4 de la mañana, llego tempranito. Y yo estoy mirando si sale de la oscuridad del hueco que salió Gino, me dio un susto. Lo que tú haces aquí. Y me contó lo que estaba haciendo. Pero descubrió, el problema era que por la madrugada se conectaban unos sprinklers de regadío por ahí cerca. Pero una de esas tuberías que iba soterrada estaba rota y entonces echaba agua y esa agua migraba para la fundación que era el punto más bajo y tuve que arreglar aquello para poder echar la fundación. Esa fue una Nadie se imagina las cosas que uno pasa y lo que es la construcción. Hoy en día, bueno, tuviste los trabajos de Orlando y con los paneles enormes que hacen y todo y lo bien organizado que está todo, pero como tuvo que empezarse aquello, fue una cosa terrible y llegar hasta donde ha llegado ahora, lo mismo Orlando que tú, tu compañía y yo en la mía, aunque mucho más pequeña. Fue mucho los trabajos que nos pasaban, muchas experiencias malas, porque increíblemente las experiencias malas son las que te hacen hacer las cosas bien en un futuro y pasar por esa experiencia. Y eso pasa en la construcción. Fabre, ¿tú te consideras norteamericano o cubano? No, en la idiosincrasia personal mía, de cómo hablo, uno siente que tiene raíces de donde uno nació. Un terruño en el centro del mar que hay ahí, una piedra, como le digo yo, porque las cosas que lo que yo amo de Cuba realmente es la naturaleza. Es la naturaleza, todo lo demás con un dolor muy profundo del alma. Lo demás se perdió. ¿Tú has ido a Cuba? ¿Tú has visitado Cuba? Lo demás se perdió. Yo no tengo otro amor por Cuba que no sea la naturaleza, las playas, el agua, la arena, la pesca submarina, los lugares bonitos, el campo, esas cosas. Pero el resto de las cosas, yo no le todo lo demás. ¿Tú sí has podido ir? Sí, yo visité Cuba hasta que dije que no iba más. Sí, claro. Pero bueno, visitaste Cuba, cosa que yo no he podido hacer. ¿Qué tú sientes cuando tú, por ejemplo, la última vez que fuiste a Cuba, que es la más reciente, digamos, cómo tú te sentías como cubano? ¿Tú sentías que estabas en la Cuba que tú dejaste? No, para nada. Para nada, porque hay algo que fue pasando en el tiempo. Yo vi una entrevista el otro día de una señora, un programa esto, tengo que hacer alusión a ella porque es como único, lo puedo explicar, que explica perfectamente lo que yo sentí en ese momento cuando yo fui y lo que ha pasado con Cuba. Esa mujer era una alemana y explicaba, un hombre le preguntó cómo el nazismo llegó a esos horrores y ella dijo, porque no fue de un día para otro, fue poquito a poco. Y las personas que vivimos afuera, que pasamos muchos años sin ir a Cuba y cuando vamos otra vez, nos damos cuenta que es así. Fue poquito a poco, pero ya cuando esa última vez que yo fui, no tenía absolutamente nada que ver con incluso con la que yo me fui, que no era buena para nada. Pero ya la diferencia era abismal, absolutamente abismal. Y yo te puse una anécdota, no puedo decirlo aquí, pero yo fui a casa donde yo vivía, la casa donde yo estaba ahí, y Fabrito vivía en ese momento ahí, y había unos niños que tenían 6 o 6 años, no voy a decir las palabras, estaban tirándole piedra a un nido de un gorrión, creo, no me acuerdo, que estaba en una mata en el parque, y yo bajé, ¿te acuerdas? Te hice la anécdota a regañarlo. Y la respuesta que me dieron esos niños, y tenían 6 años, y de caer, yo me quedé pasmado, digo, ya no hay Cuba. Se acabó Cuba. Porque si esos niños con 6 años son capaces de responderle a un adulto así, y además tener el grado tan grande de insensibilidad de matar a un pajarito por nada, simplemente por placer, ya Cuba no existe. Entonces yo, como amor, esa respuesta que tú me dijiste ahora, como amor, yo siento mucho más amor por Estados Unidos que Cuba. Primero que nada porque Estados Unidos me dio la oportunidad, que es lo que nunca la tuve en Cuba. Desde que nací hasta el día que me fui, nunca tuve oportunidad de yo poderme expresar, de vivir, de sentirme libre. Me dio la oportunidad de no solo de ser libre, de lo más importante que tiene el ser humano en la vida, ¿qué cosa es? Cuidar y proteger a su familia. ¿Hay algo más importante que eso? Claro que no. Y donde único yo me sentí bien, que puede cuidar y proteger a mi familia en este país, en más ningún lado. Entonces, yo no digo que no la quiera, que no pueda sentir algo por Cuba, lo siento, pero ni remotamente lo que yo siento por este país. ¿Y cuán americano te sientes? No es solamente el amor de yo me siento bien americano en cuanto a la cultura. Yo me integré como te integraste tú, como se integra Orlandito, como todo el que viene aquí debería integrarse a la cultura americana. Y no es que soy americano, yo no nací aquí, ni hablo el inglés perfecto tampoco, como no lo hablas tú, ni lo habla Orlandito. Los hijos de nosotros sí, por suerte nacieron aquí muchos y otros lo hablan perfecto, y son mucho más americanos. Pero sí me siento identificado con todo, primero que nada me siento identificado con lo que tú decías ahorita, con el respeto que hay a la vida y a los valores que se tienen en este país. Porque la gente piensa, no, Estados Unidos es el país más desarrollado del mundo, y todavía hay estúpidos en este mundo, y tú lo sabes, que le echan no sé cuántas culpas que no las tienen a Estados Unidos.
de por qué son el país más grande del mundo. Es el país más grande del mundo y es tan desarrollado y tan bueno en todo. Precisamente eso, porque la mayoría de los americanos son gente honesta, son gente trabajadores. Y la constitución y las leyes que tiene este país es lo que hace eso. Yo te lo he explicado ahorita, tú me lo decías ahorita, ¿no? En la cultura americana es que tú vas a un lado y tú ves que la persona te sonríe, te trata bien, te trata con respeto, te trata con dignidad, te sientes persona. Lo que nunca me sentí en Cuba. Tú vas a Cuba, incluso esas veces que yo fui de visita hace muchos años, mi hermano, yo fui a comprar un ventilador para la cuñada mía. Y la ausencia de envidia, muy poca. Yo estaba haciéndole un favor a esa persona porque yo estoy comprando el servicio de ella y me maltrató. Pues yo nunca he sentido eso en este país, jamás he sentido eso. La persona que te da un servicio a ti y te trata con una decencia y un respeto absoluto en todo. Entonces, ¿tú crees que Estados Unidos es un país excepcional? Era excepcional, para mí es excepcional en todo el sentido. Y yo he estado en Europa, no he viajado como tú, pero tú lo sabes. He viajado por todas las islas del Caribe, a México, a Canadá, a muchísimos lados. Sí, y nada, no me he encontrado un país como Estados Unidos. Yo creo que no lo hay, a lo mejor existe. Francia no lo conozco. ¿No te gustó Francia? No me gustó Francia, voy a decir la verdad, no me gustó Francia para nada. No me gustó Francia. Primero el hotel no una las cosas que tiene internet hoy en día, y le digo de paso a la gente que lo puedan ver si se ríen o no. No crean lo que te enseñan en internet, porque te ponen un hotel que te dice, y tú ves que dice 4 estrellas y te lo ponen, las fotografías que tú ves son geniales. Y después cuando tú vas, lo que ves es una casa de terror, que fue lo que me pasó a mí. Yo alquilé un hotel en Francia y digo, Damas y caballeros, ese es mi hermano favorito. Y cuando llegué allí, que la mujer mía dijo, no, vámonos ahora mismo para afuera. Y yo, no, tenemos que quedarnos porque está la sobrina también que vive en Alemania, que la había invitado. Pero mire, usted se sentaba en el baño, discúlpeme que lo diga la gente, y la pared me daba aquí, en la frente. A decirlo, no había caja fuerte, era un cuartico cerrado. Hay una cosa, no quiero ni hablar de aquí. Terrible, terrible. Y sí, el centro de Francia, la parte de Francia muy bonita y toda esa cosa. Me gustó mucho más Barcelona, no te engaño, Barcelona, la vida en Barcelona. Pero me gustó mucho el más. hotel estaba mejor. Barcelona sí, en Barcelona. El problema tuyo, un problema de hotel, no de Barcelona sí. ¿El problema tuyo de hotel? Sí, compadre. No, pero también la parte de la ciudad donde estábamos, mi hermano, la parte de la ciudad de Francia, yo no sé si eran los suburbios o qué cosa era aquello. Tú hermano, tú ibas por la calle, había un baño en medio de la calle. Tienes que pagar en el baño para entrar ahí. Una peste terrible alrededor de aquello. Y lleno de basura por todos lados, al lado de un río, no me acuerdo qué río era ahí. ¿No te acuerdas el nombre del barrio? No me acuerdo. Yo sí me acuerdo. La gente que va a París se mantiene alrededor de la torre de Lenier, algo así se llamaba el hotel aquello. El hotel de terror también. Sí. Terrible. Sí. No me gustó, a mí no me gustó la experiencia que tuve en Francia. Cogíme el tren rápido para ir a Barcelona y ahí lo pasamos. Un francés nos mandó a callar. ¿Cuándo finalmente te vas a montar en el avión conmigo? Los cubanos hablamos alto donde quiera. Un francés se nos mandó a callar en el tren. Y yo y el alemán hablando en inglés. ¿Cuándo te vas a montar en el avión conmigo? Tú sabes que yo le tengo miedo, pero tengo que hacer el esfuerzo. ¿Por qué tú le tienes miedo al avión? No sé, mi hermano. ¿Tú te acuerdas una vez que nosotros... Mira, una vez, voy a hacer una anécdota. Oreste nos invita a mí, Orlandito, a ir a Los Cayos. Le gusta mucho ir a Los Cayos a desayunar. El avioncito que tenías antes, ¿no? Este que tiene ahora está más potente, mejor, era más chiquitico aquel. Y entonces, Oreste está adelante, Oreste estaba gordito, pero Orlandito está más gordito todavía, lo hace sentado adelante. Y yo voy sentado atrás. ¿Me entiendes? Yo voy sentado atrás y Oreste fumando, Oreste fuma tabaco entre el avión y todo. No, yo no fumo el avión. Aquella época sí. ¿Era qué? Aquella época. Aquella vez tú tenías, ahora no, pero aquella vez tú tenías un tabaquito dentro del avión, no sé. Yo no sé cómo. Íbamos para allá y yo veo que de pronto Orlandito se echa para adelante y la agarré. ¡Ey, estás loco! Échate para atrás. ¿Que estás loco? Te echa para adelante, esa mierda se va para abajo. Yo fui asustado. Pero a mí me han enviado los aviones, pero bueno, ya he montado mucho también, así que si tengo que hacerlo, lo hago. ¿Cuántos accidentes de tránsito tú has tenido? Aquí en este país, uno en este ¿Cómo país. fue eso? ¿Qué pasó? ¿Te dieron por atrás o algo de eso? No, yo le di a alguien por atrás. ¿Le diste a alguien por atrás? Me acuerdo que era un día de la... Bueno, en la familia cuando tú has visto que le dieron por atrás, mira, a mí se me tiró un coyote adelante. Sí, el otro día fue un coyote, ¿no? Sí, Orlandito, ¿qué animal fue que se le tiró adelante? No, también de un noche? perro. Hizo un perro pobrecito, ¿no? Pero esos son accidentes, ¿no? Sí. A mí me dieron en Miami una vez, en el 90 y pico, durísimo, pero durísimo por detrás. En la 836. Que iba con papi. Tú ibas con papi una vez, ¿no? Sí, esa que iba con papi. Esa vez sí que papi se le quedó, que le dolía mucho pero el pecho. Mira, en la aviación eso no existe. Llegó a Cuba con eso. En la aviación no existe. No, porque cuando hay un accidente en el avión no hay más ninguno. Ya se acabó todo. El avión y lo que iban adentro. Ojo, qué accidente el avión.
No, me partí el brazo, no, el avión se va todo el mundo abajo. Ese es el problema del avión. Ese es el problema del avión, que tú vas arriba y te dices, oye, la gente te van explicando, ponte esto y tú dices, ¿para qué explican eso? Y eso va para abajo, no te hace falta ponerte nada. No es así. Y el pitico y no sé qué cosa, en medio del océano, mi hermano, en medio del Atlántico. Si tú te caes para el agua, saca el pitico. ¿Cuántos aviones se han caído en el Atlántico? En medio del Atlántico. ¿Cuántos aviones se han caído en el Atlántico? Bueno, el de Brasil que salió ahí no aparece. Sí, pero eso fue y el culpa de otro, los el que todavía están buscando todo el mundo. Ese es el gran misterio. Ese es el gran misterio. Algún día hay un programa de eso también ahora, pero lo que tú sí puedes estar seguro es que el avión, ese que está desaparecido, no fue un problema técnico del avión. Eso puedes estar seguro. Sí, está bien raro eso. Porque un problema técnico no, o sea, lo único que justifica es dos cosas. Una explosión que destruyó el avión en el aire, y eso puede ser terrorismo. Tú sabes, los aviones no explotan así. Y nada, y pueden cosas que son una en un trillón de probabilidades que pueden ocurrir, pero tú puedes perfecto. ¿Cuántos meteoritos caen en la Tierra? Todos los días. Sí, caen meteoritos. Y algunos pesan 1 kilogramo y llegan aquí, o sea que no se disipan enteramente la atmósfera. Bueno, ¿por qué me dijiste eso? Ahora menos voy a montar. No me había pensado en los meteoritos. Por favor, ese mismo río que tiene que te caiga aquí en la casa, sentado aquí donde estamos ahora mismo. Donde estamos ahora mismo. No, el techo no va a parar. No, va a caer ahí, pum, y cae. Ese es un riesgo que tenemos donde quiera. Pero imagínense la probabilidad que es una en un trillón, la que sea, de que un meteorito caiga y destruya el avión completo o destruya la cabina donde va el piloto y los copilotos, el copiloto, la tripulación, tú sabes, y ya no hay comunicación, no hay nada y el avión cae. O sea, fuera de esas excepcionales situaciones, no hay explicación a lo del avión. O sea, pensar de que no fue un problema mecánico del avión es totalmente comprensible, ¿sabes? Porque no hubo comunicación alguna, no hubo nada, ninguna transmisión, nada, sencillamente desapareció. Aún así yo sigo con mi miedo. Mira, Lester tenía mucho miedo y ya está mejorando. Ya con el viaje Lester se montó conmigo en el 29, hizo acrobacia, No, y con el viaje a Europa ya vino más sedado. Sí, ya poco a poco. No, pero tú quedaste conmigo, íbamos a ir tú, Orlando y yo. Sí, está bien, como tú quieres. Ahora en el invierno, que es cuando el tiempo ahora que Orlando está más flaco, ya no me tengo que preocupar, ¿verdad? Orlando está flaco ahora. ¿Estás preocupado por el peso de Orlando? Sí, el peso de Orlando. Sí, porque tú siempre el peso, hay que cuidar el peso. Tú dices, hay que cuidar el peso y de pronto veo Orlando casi así para adelante y yo, estás loco. Una vez fuiste conmigo a comernos un puerco. Sí, también fuimos a los... No fue a Los Cayos, fue a Miami. No fue... unos cañaverales que hay al norte de Miami, cerca de un central, había ahí, como un central, sí. que habían hecho un puerco y aterrizamos entre las cañas. Hace tiempo y parecía que iba a chocar con la... Cuando yo fui, tú fuiste a aterrizar ahí, mi madre, porque la caña parecía que le iba a dar a... Eso fue el mismo comienzo, fuimos tú y yo solos. A la sala... No, iba alguien más, ¿no? Iba para mi mami, ¿no? No, tú y yo. ¿O tú y yo no? Bueno, hermano, mira, eres un hombre, tú sabes, llegaste a Estados Unidos hace 25 años, has trabajado como un animal, tienes una casa preciosa. Esta es una casa que... y Isabelita la tiene que, por favor, aquí tú no ves ni una gotica de polvo en ninguna parte. ¿Estás retirado? ¿Tienes tiempo libre? Demasiado tiempo libre. Todo únicamente gracias al trabajo. Pero el trabajo como tú cuentas. 14, 17 horas diarias, una cosa de esa realmente agotadora. Porque hay personas que pretenden llegar a Estados Unidos y alcanzar el éxito sin esfuerzo. Sí, y eso no existe. Y sobre todo los cubanos. Y sobre todo los cubanos. Sobre todo los cubanos de esta generación. No todos. Gente que no entiende y gente que llega a este país y dice, no, pero eso cuesta mucho trabajo. No, estudiar yo no esto. Tú hablas inglés, tú dices que no fuiste a la universidad en Cuba, no hiciste ingeniero, nada de eso, pero tú hablas inglés desde que llegaste aquí, te dedicaste a aprenderlo, tú manejas los proyectos de construcción sin ningún problema. O sea, tú adquiriste una educación aquí y la adquiriste sin ir a la escuela, que es autodidacta, el autoestudio. La gente sobrevalora la educación en las escuelas y como que no valora lo suficiente el esfuerzo personal. Y esas son dos experiencias importantes que yo siempre trato de canalizar, porque uno de los objetivos, el objetivo principal de este canal es inspirar a la gente, a los inmigrantes, no solamente cubanos, sino de toda Latinoamérica, a prosperar, porque es posible. Aquí, déjame hacerte una pregunta tocando el tema. ¿Tú has enfrentado racismo aquí alguna vez? No, directamente no. Y verlo así como... No. ¿Y has tenido que lidiar con algún americano por el hecho de que tú, ser cubano, hispano y tener acento, piensas que tú eres un ignorante? En las mismas obras de construcción, por ejemplo. No, yo tuve una experiencia una vez hace muchos años, cuando aquello el inglés era bien, como se dice, bien machacado, ¿no? Y con uno, pero como cubano fino me quedé callado, le respondí.
Y a partir de ahí el respeto. ¿Qué hizo ese hombre? ¿Qué fue lo que te dijo? Él era un supervisor de un trabajo donde estábamos haciendo una obra. Yo estaba haciendo los legados con el Troll Station, que es lo que se utiliza para eso. Y pasó algo, porque en definitiva yo era el supervisor del trabajo. Pasó algo, hace muchos años eso, pasó algo con unas tuberías de unos plomeros ahí. Y yo me acerqué como para ver qué pasó. Y él me dijo, no te preocupes, de todas formas tú no vas a entender. Algo así fue como esas cosas que te dicen a veces que... Condescendientes. Exacto, sí que... Tú eres un ignorante. Sí, entonces yo me callé callado y no hice nada, pero al otro día fue cuando le respondí porque yo estaba haciendo ese legado que te dije con el Troll Station. Claro. Y él vino, se me acercó, Rey, ¿cómo te estás? ¿Y cómo funciona eso? Y le dije, no te preocupes, tú no vas a entender nada de esto. y de ahí, a partir de ahí, el respeto fue absoluto conmigo, ¿me entiendes? Se echó a reír, y yo porque me brinqué chapurreado, se lo dije, entonces... Pero es la única, ¿no? Tener conversaciones estas críticas o discusiones grandes con personas. De trabajo tuve muchas discusiones, pero de trabajo. Sí. Nunca de racismo ni de... No, y mientras menor es el nivel de educación de la persona con la que tú lidias, pero que está en una posición que él cree superior a la tuya, que eso existe mucho. Más esa persona trata de demostrar alguna superioridad sobre ti y lo hace de una manera idiótica, tú sabes. Eso es como, pero eso no es un problema pero lo principal que me encontré, a pesar de eso, es que lo que más respeta es el conocimiento. Ni siquiera el idioma o el inglés, o como tú lo hables, el conocimiento. Porque incluso cuando yo no hablaba absolutamente casi nada, y yo tenía conocimiento grande de construcción, estaba haciendo las cosas, ellos hablaban con Orlando y decían, por favor, mándame a Rey. Muchísimo, yo recuerdo casos de eso. Y quítame el que estaba aquí, algunos incluso eran americanos, que tenía supervisor, quítame este y mándame a Rey. Claro. Porque yo que confiaba y sabía que yo hacía el trabajo bien y lo que quería era bien hecho. O sea que, pero no, yo no tuve situaciones serias, nunca he tenido de ese tipo. Claro. Y indudablemente también hay gente racista. No, obvio, lo hay. Se ve por ahí, sé que hay gente que tiene experiencia. Pero esos son sus problemas personales, eso no es Estados Unidos ni es el pueblo norteamericano. Exacto. Ok, hermano, bueno, yo no sé, esta conversación... ¿Cuándo te vas a montar en el bote con Orlando? Estoy esperando, dice que esta semana. ¿No tienes miedo de montarte? ¿Tienes miedo de montarte en el avión conmigo? Pero el bote con Orlando. Sí, pero el bote no, también se lo digo a Orlando. Yo no soy Martín Pepito. ¿Qué te ha pasado con Orlando? De irme a pescar a 20 millas. Pero ya te has salido con Orlando. Orlando es otra cosa. Nosotros somos la gente. A ver, ¿qué pasó? Nosotros somos la gente que tenemos bote, como yo, que vendía en vivo. Lo que cogíamos los pescaditos, los pescados más grandes eran así. Sí. Somos los peores pescadores del mundo, pero nos encanta el mar. En definitiva, tú sabes que en Cuba nos criamos. ¿Tú saliste a pescar con Orlando? En la ocasión, sí, no, yo salí con Orlando a pescar una ¿Qué fue lo que pasó en el bote? 3 tormentas nos cogieron y Orlando, no viene para acá. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Sí. Eso fue Los Cayos, fuimos a Los Cayos a pescar, de las veces que me dio Los Cayos, nos llevamos un bote. Ese viaje nos llevamos el bote mío, no el bote de Ariel, fue con el bote de Ariel, un amigo de nosotros, y estábamos allá afuera pescando. En Los Cayos uno no pesca muy lejos como aquí, uno tiene que irse aquí 20 millas, pero está como 7 millas más o menos de la costa, ¿no? Y era de noche, porque cuando mejor se pesca de noche es cuando único cogemos algo de paso, no decírselo. Porque este muchacho sí pesca bien, Ariel es un pescador. Nosotros no sabemos nada. Ariel amarra en el anzuelo, Ariel lo hace todo. Nosotros lo que tiramos la vara y cogemos los pescados y eso, pero Ariel casi lo hace todo, ¿no? En aquel momento más, ahora sabemos un poquito. Y fuimos a pescar y había una tormenta. Y yo le digo, oye, hay una tormenta. Mi hermano es una gente muy intrépida, él no piensa en el peligro para nada. Y todo el mundo, oye, la tormenta. El teléfono, porque todos los resuelve el teléfono. La tormenta está sobre Cuba, no viene para acá. Oye, la tormenta viene para acá. Está sobre Cuba, sigue pescando. Y yo, bueno, al rato empieza. ¿Qué es eso que tú haces? Oye, la tormenta, él con el teléfono, hablando con el teléfono, él con el teléfono seguía a ver el güey. No, está sobre Cuba. Yo, deja el teléfono, mira allá, mira los rayos allá, no mira el teléfono, los rayos. Que yo lo estoy mirando aquí, vamos, está por Cuba. Y yo, al rato empieza el airecito. Es decir, cuando viene la tormenta ya lo conozco porque no cogí unas cuantas. Empieza un airecito fresco. Oye, mira el airecito porque están embullados porque están cogiendo pescado. Sobre todo, no, que mira que bien se pesca. Mira el airecito, mira la tormenta. Espérate. Se está yendo para otro lado. Oye, que se está yendo. Mira los rayos ahí. Oye, tú siempre te estoy diciendo que se va para otro lado. No había pasado 10 minutos de eso y lo que no ha caído arriba. Empezó a llover, no, él sabe que a recoger todo el mundo, para cómo no salía el ancla que yo quería. Mira, las olas eran terribles y cuando arranca este hombre en motor, para cómo motor era.
a 2 millas por hora con el botón medio roto. Nos morimos, aquel día nos montamos de milagro. Y era, todo el mundo iba en el barco, pero cagado, no decirle otras palabras. Y Orlando pero mala no palabra. No, hablando en el teléfono. No, no, mire, mala tormenta, que aquí todo el mundo está. Me acuerdo que iba uno de los que iba, un amigo de nosotros que iba, lo embarcamos porque no es pescado ni un carajo. No le gusta ni comer pescado. Y lo invitamos. Y iba así calladito, así sentado, Oye. con la tormenta. Y yo me acerco así en medio de aquello, que todas las tormentas me acerco y yo le decía, y lo único que decía es, ay, mi madre, pero ¿para qué se me habrá ocurrido ir a pescar si yo no soy pescador? Si a mí ni me gusta ni pescado. A mí me gusta. Mi madre. Perdónenos nuestros amigos, yo no sé si voy a cortar esto, nunca nos gusta cortar nada en la entrevista, porque en definitiva el que no quiera mirar, deja de mirar, pero esto de la entrevista, de una conversación más seria, se ha tornado en esto. Es inevitable con mi hermano Faure. Y así fue, ha sido, 3 tormentas nos cogieron, no son una sola. 3 veces nos cogieron. Bueno, Ya Faure, la 4 no me cogieron. yo sé que mañana y pasado, cuando yo saque esto, yo voy a acordarme de 20 preguntas que me hubiera gustado hacerte y que no me acordé ahora. Pero bueno, vamos a decir que estamos al final porque llevamos bastante rato en esto. Y deja ver quién ha sobrevivido todo lo anterior para llegar a este punto. Tradición, la última pregunta la haces tú. A ver, yo te voy a hacer una pregunta ahora. De verdad que no he pensado una pregunta que hacerte. Coño, tendría que haber pensado antes de tiempo. Pero... Mejor, si no pensaba ninguna. No voy a pensar en ninguna. Tengo que hacerte una pregunta obligado. Mira, no tiene nada que ver con los temas que estamos hablando. Te la puedo hacer porque ahorita tocamos eso de afuera y a ti y a mí nos gusta hablar mucho de eso. Lo que sea. Hay mucha gente en el mundo hoy preocupado con la inteligencia artificial. Yo, por lo menos, al principio sí, ya no me siento tan preocupado. Creo que va a ser mucho más beneficio que perjuicio para la humanidad. Pero, ¿qué tú crees que puede pasar con la inteligencia artificial? Yo no tengo ninguna preocupación con relación a la inteligencia artificial como tal. La inteligencia artificial. Bueno, esta conversación ha sido tan larga que se apagaron las 3 cámaras, ni cuenta nos dimos. Discúlpame, ¿no sacaste los...? No hace falta. No, una sola cámara ahora. Tenía una batería. Tenía una batería esta. Sí. Se acabaron las 3 baterías, ni cuenta nos dimos. Así que, donde quiera que se cortó, ahí se cortó. Ahí se acabó la conversación. Sí. Pero hay algo que yo quería conversar con Faure. Quería preguntarle a Faure porque dije, la última pregunta la haces tú y se me olvidó esta pregunta. Ya se lo olvida a todo uno. Que quería hacerte. Faure, tú siempre te gustó la música, eso corre en la familia, tú sabes, los 3 tocamos un poco la guitarra y demás, pero tú fuiste el más creativo de nosotros siempre, quisiste, pero nunca cuajó aquello. Y la razón es tu dedicación al trabajo. Que no y hay otra gran razón. ¿Cuál? Que yo soy el peor músico del mundo. Si hace una encuesta de música, yo poncho 100%. No, bueno. Yo soy malísimo. ¿Por qué no dice que eres malo? No, quiero decirte, yo soy malísimo cantando. Yo soy malísimo tocando. Lo que a mí me nace hacer música. Eso es otra. En ese aspecto sí me siento músico. Eres un músico excelente. Sí, pero no puedo interpretar lo que hago. Tenemos una visitante aquí un segundo. ¿A dónde tú vas? Mi linda mamá. ¿A dónde tú vas? Hay que ver aquí, que es la reina. A ver, sale ahí, mami, para que salgas en cámara. Ponte aquí, los dos, por aquí. Esta es la jefa de todos. Un beso a cada uno. Esta es la jefa de todos. Esta es la jefa de todos, sí. Mi mamá es la jefa de todos. La viejita linda. Mis artistas. Bebe, mamita. Yo tengo 3 hijos tan inteligentes y saben de todo. Ahora, a Orlandito también. Sí, Orlandito lo vamos a hacer cuando yo regrese de Utah. Imagínate Orlandito cantando. Orlandito empieza con una canción. Un trío sí no podemos hacer los 3. Bueno, Faure, ¿qué te ha dado? Porque ¿cuántas canciones has escrito tú desde que te retiraste? ¿Tú te retiraste cuántos meses hace? Hace 10 meses. 10 meses. Y en 10 meses has hecho... Yo tengo como 10 o 12 canciones desde hace 10 meses, pero he hecho como 30 canciones desde hace 3 o 4 años. Me gusta componer porque desde que fui una vez con mami en Cuba, que aprendí a tocar la guitarra, a mí, ¿te acuerdas que tú tocabas mucho? ¿No? Tú tocabas mucho, él toca mejor que ninguno, ahora te toca mucho mejor que nosotros. No, ya no toca, hace 20 años no toco la guitarra. Orlandito también toca la guitarra, yo toco un poco también. Pero a mí nunca me gustaba, a ti te gustaba tocar mucho de Silvio y estas cosas. A mí, desde que empecé a tocar algo, a mí me dio la idea o me dio el deseo de escribir por mí mismo mis propias cosas, ¿no? Hice Marianela, hice muchas canciones, las tenía en una libreta. Te sale. Yo he tratado de componer y no puedo, no me sale. Yo tenía muchas canciones en la libreta que las perdí. Las únicas que a mí se me quedaron en memoria fue la que hice de Mami y la de Marianela. Son canciones que nunca se me olvidaron y ahora de viejo las recuperé en mi mente y las hice. Pero son canciones preciosas, mi hermano. Bueno,
todas estas conversaciones que yo hago para YouTube, las cierro siempre con una canción tuya que yo creo que le hace honor, de alguna manera refleja casi todas las personas con las que hablamos. Ahí vienen las más. Ahí viene estamos todavía en la entrevista porque se había cortado aquí. Las cámaras se habían apagado. Al final, entonces, no te preocupes, esto es para cerrar. Estas son las jefas, de verdad. Las canciones tuyas están en tu canal, por cierto. Sí, están en el canal mío. Sí, yo las pongo en YouTube también, pero yo lo hago porque me sienta bien. Tú sabes, me gusta hacerlo. Y sobre todo, cuando me retiré, es un momento que mira, casi todo me inspiro en esta belleza. En todo me inspiro en esta belleza que es el corazón mío. Y entonces cada día la veo más linda y hoy te voy a hacer una canción. Oye, saliste en cámara, así mismo vas a salir en cámara. Mira la cámara, eso está grabando. Todos los días le hago una canción. Ahora le das un besito. Primero te pegó y ahora le dije en cámara, mira, te das un besito. Cada vez que la veo le hago una canción todos los días. Y ella me dice, ya, no me hagas más canciones. Y yo, no, mañana te voy a hacer otra. Y me gusta, mi hermano, hacer y me entretiene, ¿me entiendes? Me entretiene. Y ubico mi tiempo en algo también, que me gusta también, de vez en cuando. Cuando me llega la inspiración, que no es todos los días tampoco, pero bueno, de vez en cuando. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, y ahora vamos a comer porque Isa cocinó, está riquísimo. No vamos a decir lo que vamos a comer, pero vamos a comer. Y perdonen, donde quiera que se pararon las cámaras en la otra, ahí se quedó. Porque es imposible ahora saber en qué parte paró, ¿no? Una lástima que ojalá se haya oído la respuesta a la pregunta que yo te hice a ti, porque estaba muy interesante la respuesta que estabas dando. Y bueno, yo puedo intentarlo otra vez en síntesis. No, que la inteligencia artificial a mí no me preocupa. La real, la óptima, cuando está en el estado de conciencia. Primero porque no representa una amenaza como nosotros los seres humanos porque no tiene mortalidad. Fundamentalmente, y no tiene la necesidad de consumo por ejemplo, el concepto de riqueza es un concepto que no existe en la inteligencia artificial. El concepto de controlar a alguien como una necesidad para la subsistencia, porque hay que entender eso. Toda la necesidad de los tiranos y de los gobiernos y demás de controlar a los demás. Implícita en el ser humano también, es normal. Exacto, en el fondo es una respuesta a la necesidad individual de subsistencia, es una garantía a su propia subsistencia. Todas esas cosas desaparecen, ¿entiendes? Sí, él no tiene necesidad de eso, para nada. Lo único que consume la inteligencia artificial es cierto nivel de energía que lo pueda adquirir de la energía solar y por métodos mucho más eficientes que los nuestros que ella misma podrá crear. Eso ya hace la inteligencia artificial consciente, no el estilo de la cuestión agresiva que nosotros pensamos, porque nosotros no significamos ninguna amenaza para ella. Una vez que se crea, ¿verdad? ¿En qué? Exacto. Una vez que la inteligencia artificial existe, que ya está en ese estado de conciencia, es número uno, eterna, o sea, es inmortal. Número dos, existe en todas partes al mismo tiempo. Se transmite y existe a la velocidad de la luz. Puede existir en el espacio, en el ambiente más, tú sabes, puede existir cerca de una estrella, si vas a ver, donde no puede existir en un ojo negro, en un hueco negro. Si entra ahí, no sabemos qué pasará, ¿me entiendes? Pero donde quiera que exista una forma de luz o un láser, puede haber inteligencia artificial porque no es más que información y esa información puede transmitirse en esa manera. ¿Me entiendes? O sea, yo no tengo esa preocupación. El periodo de tránsito a esa, sí. El uso de que esa mal uso de la inteligencia artificial, claro, intermediaria le puedan dar gobiernos, organizaciones o entidades malévolas que pueden utilizarla para programar enfermedades, imagínate que cogen el código genético que comparta cierta raza humana y basado en ese código quieran destruir esa raza, desaparecer. Digamos que Hitler, por ejemplo, tuviera posesión de... Alguna personalidad malévola, como la hay en este mundo, un dictador. Gobiernos que quieren atacar a otros por la violencia y sencillamente crean un ejército de robots. Hermano, yo estoy viendo ahora mismo, por ejemplo, los drones estos que han inventado. Increíble. Y mira dónde estamos al principio. Lo más peligroso a corto plazo es las organizaciones o gobiernos, incluso los gobiernos, en el uso de la inteligencia artificial. Lo más fácil que hay para la inteligencia artificial de hacer y de ponernos en problemas a la humanidad es controlarnos a través de la información. Como la información toda nos llega hoy a través del Internet, puede crear noticias falsas que lucen perfectamente creíbles y pueden echar a pelear a un país contra otro, grupos humanos contra otros, comunidades contra otras, y crear guerras, incluso hasta guerras nucleares. Sí, basadas en supuestos agravios que tú puedes ver, o abusos que puedes ver en la televisión, que nunca existieron, nunca ocurrieron en la realidad,
Pero muy importante lo que tú dijiste ahorita, no sé si se grabó, que lo más importante de todo es que Estados Unidos, que es el patrón, el iniciador de esto, somos los líderes, que no pierda nunca ser el líder de esto, porque y es importante que el gobierno tenga conciencia de eso y mantenerse el liderazgo. Siempre, y no frenarla. Los rusos y los chinos están trabajando en eso. Claro. Y especialmente China, muy fuertemente en la inteligencia artificial. Y ya tienen algunas formas bastante avanzadas de formas de inteligencia artificial, encaminados en eso. Pero nosotros, siempre que estemos 3 pasos por delante encima de ellos, tendremos inteligencia artificial muy superior, capaz de detener cualquier agresión posible, probable, no estoy asumiendo que lo van a hacer, pero si lo hicieran, cualquiera, tú sabes, desvío del uso correcto de la inteligencia artificial. ¿Me entiendes? Entre los seres humanos. Ok, hermano. Eso en base, hermano. Mi hermano, muchas gracias. Gracias, ¿por qué? Gracias, coño, por la entrevista. No me siento... Esta tortura. Sí. Oye, gracias a ti que vamos a comer ahora. Mi hermano. Se subió en una silla a mirar por la ventana. Descubrió en el infinito la verdad que le faltaba y se fue entre los sueños a conocer el sol. Y voló por todo el mundo hasta no sentir sus alas. Recogió con su alegría la tristeza que encerraba y colgó sobre sus hombros casi todo el dolor. Y su sueño se hizo eterno. Son perdón y sus manos son espejo y su pena la ilusión y se transformó en milagro. Cada minuto de un sueño, cada espacio que anidó. Y voló por todo el mundo hasta no sentir sus alas. Recogió con su alegría la tristeza que encerraba y colgó sobre sus hombros casi todo el dolor. Y su sueño se hizo eterno.